Bueno, chicos, comenzamos la clase de repaso para el primer parcial de Fundamentos de Economía. Esta clase se armó en función a los temas que ustedes solicitaron a través de los foros, los temas más votados en realidad, porque obviamente que no vamos a hacer tiempo en una sola clase de repasar todos los puntos de todas las unidades que vimos hasta ahora. Así que vamos a repasar en principio unidad 3 y 4, que fue la más solicitada respecto a dudas por temas, ¿sí? Bueno, estoy tratando de compartir. Aguarden un segundito. Que no sé por qué no deja compartir. Conectando. Sigue entrando gente, ¿verdad? Sí. Ok. Díganme, por favor, si están viendo un PowerPoint. Ahora no. Ah. Un segundito. ¿Ahí lo ven? Sergio, ¿ahí se ve el Power o no? No. No. ¿A vos te parece que estás compartiendo? Sí. ¿Ahí tampoco? No se ve, Virgi. Bueno. ¿Ahí? No. ¿En dónde estás poniendo, haciendo clic, Virgi? Compartir. ¿Y ahí pones pantalla? Sí. Intento de nuevo. ¿Ahí tampoco? No. Ay. ¿Y qué están viendo mi cara? Exactamente. A ver, ahí. A ver, ahí. A ver, esperen. Ahí está arrancando. No sé qué hice, qué toqué. Bueno, La insistencia un nomás. segundito. Ahora sí estamos viendo. Bueno, ahí están viendo la que dice 311, la función de producción. Sí. Bueno, ok. Vamos a hacer un repaso entonces de los principales temas de la unidad 3, que se refiere a cómo una empresa lleva adelante la producción de cualquier bien o servicio. Recuerden que en este caso estamos del lado de la oferta en vez de la demanda, por lo tanto tenemos que tener en cuenta la relación que existe entre las variables respecto de la oferta, ¿sí? Básicamente tenemos que entender qué es una empresa, es decir, que es cualquier organización que produce bienes o servicios, y lo que hay que tener en claro son estas palabritas que están en inglés, pero que las van a ver en la mayoría de la bibliografía disponible, que son los inputs y los outputs. Como la palabra lo indica, in y out se refiere a lo que ingresa a un sistema y lo que sale. Por lo tanto, lo que ingresa en el sistema de una empresa son los insumos, ¿sí? Si nos estamos refiriendo a una panadería, por ejemplo, el insumo va a ser la harina, levadura, agua. Y el output, lo que sale, el producto final, va a ser el pan, ¿sí?
Esta relación entre el input y el output es la famosa función de producción. Y como estamos hablando de una empresa y estamos analizando todo desde el lado de la oferta, y como ya dijimos en las primeras unidades que la oferta es cierta, ¿por qué? ¿Por qué decimos que la oferta es cierta a diferencia de la demanda, que la suponemos? La oferta es cierta porque el productor, el oferente, sabe cuánto producto va a ofrecer teniendo en cuenta sus costos. Tema que ahora vamos a ver un poquito más adelante. Por lo tanto, lo que dije es que la función de producción de una empresa que relaciona inputs y outputs la podemos observar en la curva de costos. La curva de oferta de la empresa no es ni más ni menos que la curva de sus costos. ¿Sí? Ahí ven la filmina que dice factor de producción fijo y variable. Sí. Ok. El factor de producción fijo, como la palabra lo indica, su cantidad es fija y no puede modificarse en el corto plazo. Vayan familiarizándose en economía con temas como corto, mediano y largo plazo, ¿sí? El corto plazo es aquel momento en donde algunos factores pueden ser fijos, como por ejemplo, y el ejemplo que nos trae Krugman, son las hectáreas de tierra para una producción agropecuaria, ¿sí? Esta fábrica es una granja, si mal no recuerdo, ¿sí? La granja que produce bienes agropecuarios. Bueno, en este caso, el factor fijo son las hectáreas de tierra. ¿Por qué son fijas? Porque en principio, en el corto plazo, los productores no pueden adquirir nuevas hectáreas. Es un factor fijo. Y el variable, como la palabra lo indica, la cantidad se puede modificar, como por ejemplo los trabajadores que trabajan en esa producción agropecuaria. La cuestión de que el factor de producción sea fijo o variable, entonces va a depender del plazo, del horizonte. Cuando hablamos de largo plazo, atenti con esto, es aquel periodo de tiempo en donde podemos variar los factores de la producción, ¿sí? El corto plazo, por el contrario, va a ser aquel periodo de tiempo en donde por lo menos uno de los factores, uno de los inputs, no los podemos modificar y por lo tanto se considera fijo o constante. Esto es fundamental para que puedan comprender los ejercicios prácticos y resolver, ¿sí? Ahí están viendo la filmina con la curva de producto total, ¿verdad? Sergio, ¿esa se está viendo? Sí, sí, Okay. sí, sí. Sí. Yo te aviso cuando algo no se ve, Virgi, pero en Dale, principio está compartida. Perfecto, bien. Estoy Virginia. Estoy. Listo, listo, Estela, gracias. Entonces, la relación entre la cantidad de trabajo que se utiliza, que lo medimos en el eje de las abscisas, ¿no? Cantidad de trabajadores en unidades. Ahí tenemos, por ejemplo, hasta 8 trabajadores. Y la cantidad de producto que se obtiene, o sea, el output, que en el caso de Krugman, el ejemplo son cantidad de fanegas de trigo. Fanegas es una unidad de medida, nada más como toneladas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la relación entre los trabajadores que utilicé y las toneladas de trigo que obtuve, puedo resolver la curva de producto total, o sea, cuánto bien final o output se obtiene, ¿sí? Y como lo dice la curva, su forma va a depender de la cantidad de factores que utilice, ¿sí? La pregunta sería, ¿dónde está graficado acá el factor fijo? Porque yo acá en el eje de las abscisas OX tengo la cantidad de trabajadores que dije que era el factor variable. ¿Dónde está graficado el factor fijo? A ver si alguno se anima a responder. ¿Por qué no está graficado o dónde lo graficarían? No está graficado, si se graficara sería una recta. Exacto.
no vale la pena graficarlo porque como la palabra lo indica, es fijo, no se va a modificar a lo largo de las etapas de producción. Por eso no se grafica, ¿sí? Pero es importante que ustedes entiendan esto y se hagan la pregunta, porque de esta forma ustedes van comprendiendo el tema, ¿sí? Fíjense la característica particular que tiene esta curva de producto total. Fíjense que se va aplanando de izquierda a derecha, ¿sí? Pasarme, por favor, entonces, un cargador de un celular. Avanzamos con la función de producción propiamente dicha, ¿sí? La función de producción, si tenemos en cuenta dos factores solamente, como es el capital y el trabajo, se escribe de esta forma. U está en función de el capital y el trabajo. El capital en este caso, en nuestro ejemplo, sería, por ejemplo, una cosechadora, ¿sí? Sigo con el ejemplo de la producción agropecuaria. Y el trabajo van a ser la cantidad de peones que exista, por ejemplo, en la granja que realizan el trabajo diario. ¿Cuál es el supuesto simplificador que subyace en este modelo? Como ya lo hablamos en la unidad 1, siempre va a haber un supuesto simplificador y puede ser pregunta de examen. El supuesto simplificador para esta ecuación de la función de producción es que la tecnología está dada y es la mejor que puede obtener, ¿sí? ¿Qué principio visto anteriormente vamos a tener en cuenta en este tema? Volvemos sobre este principio llamado del análisis marginal. ¿Por qué? Porque para poder comprender las decisiones de producción hay que entender la curva de oferta del productor. Y recordemos qué significaba el análisis marginal. Es hacer un poco más de algo, ¿sí? Estoy produciendo 10 hectáreas. ¿Qué ocurre si decido producir 11, 12, etcétera, etcétera, etcétera? Por eso el análisis marginal, recuerden siempre, es hacer algo más de lo que tenía planificado originariamente. Vamos ahora a... ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Se entendió? Cualquier pregunta que hagan, perdona, Clara. Sobre el tema del análisis marginal o coste marginal, como entra en la unidad 3 y también entra en la unidad 2. Chicos, se escucha todo entrecortado. Escriban la pregunta, por favor, y Sergio o Estela me la lee porque se escucha todo entrecortado. Eso estaba por aclarar, que cualquier pregunta, manden en el chat y cuando Virgi haga una pausa, ahí las exponemos a todas. Bien, continúo. No te estamos escuchando, o ¿alguien más no la está escuchando? ¿A Virginia? No, no se está escuchando, no. No se está escuchando, Virginia. No, no se escucha, profe. Bueno, ya le voy a avisar porque ella tampoco nos escucha. Ya le voy a avisar. A ver. Bueno, mientras coloquen sus preguntas, chicos, en el chat, Profe, todas, incluso si es de otras unidades, como yo las voy a ir ordenando para cuando sea oportuno. Entonces ya lo tienen en el momento y lo dicen. Profe, yo le consulto, ¿la clase va a ser seguida en el aula? ¿Qué, perdón? ¿La clase se está grabando? Sí, está grabando. Sí. ¿Va a subir al aula? Vamos a subir al aula, exactamente. Sí. Algunos teníamos el link, otro link, y entramos re tarde porque pensábamos que la clase no empezaba todavía. Sí. Tuvimos ahí un pequeño problemita, pero esto es lo primero que estuvo explicando. Si quieren le hago un simple
repaso de lo que estuve diciendo es simplemente unidad 3, funciones de producción, está analizando un poco lo que sucede con los factores variables y fijos. Empezó, bueno, ahí se le cortó la conexión, empezó a explicar un poquito que en el corto plazo existen factores fijos, perdón, porque, por ejemplo, si una persona quiere analizar El su producto producción, marginal. ahí Recuerden que recién todo lo marginal que yo calcule en economía... ¿Sí me escuchás? Bueno, A ver, ahí te escucho, sí. no te estuvimos escuchando durante, no sé, 3 minutos, por lo menos, y se te salió tu función de compartir. Ok, esperen un segundito. Para mí saca la Compartir. cámara, vas a tener que sacar la cámara. ¿Y cómo hago? Esperen, si Ahí pongo abajo, detener video. ese. Ya. Muy bien, ok. Ahí. Les pedimos paciencia, chicos, porque estamos aprendiendo este nuevo sistema Webex. Y créanme que en el curso no nos explicaron estas cuestiones. Bueno, un segundito, porque tarda en aparecerme el PowerPoint. Por eso no me deja compartir. Ahí está. ¿Ahí se ve, Sergio, o no? No, todavía. ¿No? Le pregunto a Andrea Velázquez si pudo entrar al final esa chica que le pedía contraseña. Avísame por el chat nomás. Virgi no se escucha. Sí. Es que no estoy hablando. A ver ahí. Ah, bueno. ¿Ahí se ve la filmina o no? Todavía. No, tuvimos un problema al compartir su contenido. Intente nuevamente más tarde. No puedo más tarde. A ver. Un segundito. Ahí se ve. Ahí se ve. Como que amagó que iba a compartir, pero no compartió. Sí, no. No, otra vez el problema para compartir. ¿Querés pasarme el archivo y veo si lo puedo compartir yo, Virgi? O sea, me imagino que si lo comparto yo, a vos te va a dejar libre para más, digamos, para tu conexión. Sí. Esperamos un segundito. El tema es que por Meet solo lo podemos hacer con 100 y hay, por ejemplo, 105. Ramiro, ¿explotó es literal o qué pasó? Espera, si está acá todavía se ve que no es literal. Dios mío. Ahí Bueno, preguntan, Virgi, ¿cuándo porque... van a pasar las pautas para la evaluación? A ver, las pautas de la evaluación pueden no pasarse nunca. No sé, ustedes no se preocupen por eso, preocúpense por los temas, no por las pautas de evaluación. ¿Ahí se ve? Profe. Sí, un segundito, No, esperen, chicos. No se puede. Bien. No sé. A ver, repito las pautas de evaluación que ustedes están muy interesados, ¿sí? Las pautas de evaluación van a ser las siguientes: un cuestionario,
un poco más completo que los que estuvieron viendo en los cuestionarios de autoevaluación, ¿sí? Bueno, a ver si puedo compartir. ¿Se entendieron los criterios de evaluación, chicos? Virginia, hay un Sí. chico preguntó si Sí. no van a ver como pruebas de autoevaluación, pero para eso ya tuvieron los cuestionarios también. Exacto. Hicimos cuestionario de autoevaluación de la unidad 1 a la 9. Sí. No comprendo Sí. la pregunta, a ver. La palabra que usó, si es la que dice Estela, es si va a haber simulacro. A eso, Simulacro. claro, porque en otras, creo que en contabilidad, en fundamento de contabilidad, creo que hubo un simulacro. No sé exactamente Bueno, cómo prueben, tengan pero- en cuenta a los cuestionarios como un simulacro. Nosotros le pusimos Claro. otro nombre. Le pusimos Claro, cuestionario de autoevaluación, pero en realidad es lo mismo, ¿sí? Exacto. Exacto. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Ok. ¿Alguna otra duda respecto de los criterios de evaluación? Estoy intentando pasarte, Sergio, al grupo el PowerPoint, a ver si vos lo podés compartir mejor. Te pido y les pido un poco más de paciencia, porque está todo muy lento. Sí. 21, ok. Ahí está viajando. Ahí está, ahí fue. Confirmame, Sergio, si lo pudiste abrir. Sí. Ingresa a la unidad 5, ¿no, chicos? Lean las hojas de ruta, ¿sí? El bloque general, donde intentamos por lo menos explicar cómo se iba a desarrollar la materia, y ahí está informado que el primer parcial es de la unidad 1 a la 4, inclusive, ¿sí? ¿Se ve? Lo que sí, Virgil, si se meten más personas, no los puedo aceptar. Eso sí. Yo recién acepté, no te hagas problema. Estela, entonces, estate atenta al chat, ¿sí? Por favor. Dale. Gracias. Bueno, chicos, ahí ven la filmina entonces de la forma que tiene la curva de producto total. No sé qué parte se alcanzó a escuchar. Rápidamente la explico de nuevo. Como dijimos hoy, la curva de producto total es creciente, pero se va aplanando a medida que incrementamos la cantidad de trabajadores, ¿sí? ¿Cómo o a través de qué herramienta explicamos este comportamiento de la curva en economía? A través del producto marginal. El producto marginal no es ni más ni menos que una fórmula matemática que se obtiene calculando en cuánto se incrementa el producto total, o Q, cuando incremento en una unidad el factor variable. ¿Sí? Recordemos que el factor variable se mide en el eje de las abscisas, cantidad de trabajadores, ¿sí? Y si yo traspaso estos datos que veo en el gráfico a una tabla, en donde voy a tener cantidad de factor variable, trabajadores, y cantidad de output obtenido o toneladas de trigo, agregamos una columna de producto marginal del trabajo y la tengo que calcular, ¿sí? Repito porque no sé si escuchó. En el examen, en el cuestionario del examen del primer parcial, tienen que tener lápiz y papel a mano, porque algunas preguntas
requieren que ustedes armen una tablita o un cuadrito o un gráfico a mano alzada para poder responder correctamente la pregunta, ¿sí? Fíjense el comportamiento que tiene este producto marginal. Recuerden que siempre cuando analizamos algo marginal, ¿te escucha, Virgil? Se cortó, me parece. pasamos la filmina, Sergio. Sigo admitiendo gente yo. Repetí un poquito lo del producto marginal de qué es lo que observaste porque no se te escuchó esa última parte. Del comportamiento del producto marginal. ¿Virgil? Sergio, ¿Sí? ¿Me escuchás ahora? Hola, hola, hola. ¿tienen Hola, hola, apagado hola. todo lo que sea internet? No, que corte todo. ¿Se me escucha? Ahora recién, Virgil, ¿vos nos escuchás? Chicos, ¿ustedes la escuchan a Virgil? ¿Me escuchan a mí? No, No todo muy lo cortado. sé. A usted sí, a ella no. Entonces, sí, en este momento la Usted se profe la no. escucha bien, pero al Sí, resto profe. lo escucha entrecortado. A ver, ahí Ahora se recién se te escucha. escucha. Sí, sí, sí. Ahora recién se te Bien, escucha. dale. No, lo que te estaba por Avanzamos decir, entonces. Sí, No, lo que te profe, estaba por decir es si que, puede volver a explicar al principio mejor, porque yo la escuché todo cortado, por favor. lo último que explicó la profe es que se obtiene en la tabla la cantidad de factor variable trabajadores, las cantidades de producción en cada uno de esos puntos y que hay que calcular en una columna siguiente el producto marginal. Eso hasta ahí se escuchó A ver, bien. ahí Sergio, ¿me escuchás? ¿Se me escucha? Sí, sí, ahora sí. Sí, sí. Pero me parece que Virginia no nos escucha. Bueno, y lo que ella estaba por explicar, cualquier Sergio, cosa me interrumpe ella seguramente. ¿Sí? ¿Me escuchás? No, profe, ¿no puede explicar usted, por favor? No se le escucha a la profe. Sí, Lo del profe, tema explique del, usted mejor. bueno, lo del producto marginal entonces lo que están viendo es que va decreciendo, o sea, lo que ella quería comentar es que el producto marginal es decreciente. A eso se le llama la ley de rendimientos marginales decrecientes, porque van viendo cómo el primer trabajador agregó 19 unidades de producto, 19 fanegas de trigo. El segundo trabajador, fíjense que hizo levantar la producción de 19 a 36, o sea que solamente técnicamente aumentó en 17 la producción. Sí, Ven como profe, disculpe, ¿el 17 qué sería? el 17 es la diferencia entre el nivel de producción con dos trabajadores respecto al nivel de producción con un trabajador. O sea, imagínense el productor, tenía un trabajador, producía 19 unidades de producto, 19 output. Agregó un trabajador más, contrató uno más, ese segundo, con los dos, teóricamente no sabemos cuál es el que produce 19, no es tan así matemático, pero digo, en el segundo nivel de producción se produce 36, o sea que 17 más que al nivel de un trabajador. Por eso se dice, y cada vez que va agregando un trabajador más, el producto marginal, fíjense que va haciendo el primero 19, después 17, después 15, después 13, 11. El último trabajador ese para pasar de 7 a 8 le está agregando solamente 5. A eso se refiere y van a ver y por eso este gráfico tiene ese comportamiento. Fíjense en el esta gráfico. forma. ¿Escuchabas, Virgi? Escucho No escucho. perfectamente. ¿Se me escucha a mí ahora? Ahora sí, ahora sí. Ok. Exactamente preguntando cómo se obtiene el producto marginal, ¿sí? Fíjense que ahí está la fórmula, chicos. ¿En cuánto se incrementa el output? ¿Sí? Cuando yo incremento en una unidad, el factor
variable. Cuando yo voy a agregar un trabajador, ¿sí? ¿Ahí se me escucha? Sí. Sergio, Estela, ¿se me escucha? ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, lo que tienen que entender es, primero, cómo se obtiene matemáticamente el producto marginal y qué características tiene. La característica es que va decreciendo, va disminuyendo a medida que yo aumento la cantidad de factor variable o trabajador. ¿Sí? Ahora vamos a ver, Sergio, ¿podés pasar la diapositiva? Sí, ahí está. ¿Lo estás viendo, Virgil? Ahora sí. Fíjense este nuevo gráfico. Ojo que cambiando los ejes. En el eje de las abscisas sigo midiendo, que ahí no se ve, me parece que está tachado, es el factor variable o cantidad de trabajadores. Y en el eje de las ordenadas, ahora en vez de medir el producto total, estoy midiendo el producto marginal, con la fórmula que vimos recién, ¿sí? Ahí preguntan si puede ser cualquier input. Puede ser cualquier input, pero el más fácil para poder entender este tema es una producción agropecuaria que tiene un factor fijo que por lo general es la tierra, ¿sí? Y un factor variable que son los trabajadores, pero pueden ser también las máquinas, ¿sí? Pero puede ser cualquier input. Entonces, fíjense, si yo grafico esa columna de la tabla que vimos en la filmina anterior, ¿sí? Que es el producto marginal, fíjense la forma que tiene, forma decreciente, va disminuyendo a medida que yo aumento la cantidad de trabajadores. ¿Qué significa eso en economía? Que se produce el fenómeno de los rendimientos decrecientes del factor variable, que en este caso es el trabajo, ¿sí? Fíjense, el producto marginal del trabajo disminuye continuamente a medida que aumenta el número de trabajadores contratados. Esto lo vemos acá en el gráfico. ¿Qué significa eso? Que cada trabajador adicional le añade a la producción total menos que el trabajador anterior. ¿Sí? Ahora vamos a entender por qué. ¿Avanzamos la filmina, Sergio? Bueno, aquí la Estela, por favor, Virgil. ¿Sabes lo que pasa? Que si sigo admitiendo, se me pausa todo. Ahí ya admití. Igual ya son las 11:05. Ok. Entonces, la cuestión es saber cuándo aparecen los rendimientos marginales decrecientes, ¿no? Porque si ustedes fuesen los productores u oferentes, le interesaría muchísimo saber hasta cuántos trabajadores deben contratar para evitar sufrir esos rendimientos marginales decrecientes. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si nosotros somos productores u oferentes, vamos a querer que si contratamos más trabajadores, nuestra producción se incremente, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque si yo tengo en cuenta los costos, que ahora lo vamos a ver, ese trabajador a mí me va a costar un sueldo más. Entonces, sí o sí yo necesito que si contrato un nuevo trabajador, como mínimo mi producto total se incremente en función de ese nuevo trabajador. Entonces, repito, es fundamental para el oferente conocer hasta qué nivel de factor variable debe contratar para evitar estos rendimientos marginales decrecientes, ¿sí? Y la solución o la respuesta está en analizar la relación que existe entre el input fijo y el input variable. ¿Por qué existen los rendimientos marginales decrecientes? Por la relación entre el factor fijo y el factor variable. Yo tengo un máximo de producción que puedo obtener en función al fijo y al variable. Si yo le sigo incrementando cantidad de factor variable, manteniendo el fijo constante,
lamentablemente va a llegar un momento en donde van a aparecer esos rendimientos marginales decrecientes. Dicho de otra manera, la curva de producto total se comienza a aplanar. Dicho de otra manera, la curva de producto marginal del factor trabajo toca el eje, se vuelve cero y de ahí se vuelve negativo. ¿Se entendió, chicos? Esto es pregunta de examen, obligada, tanto en el cuestionario de autoevaluación o cuando tengan que hacer un examen oral. Por eso Ahí se te cortó, Virgi, no estamos escuchándote. Profe, disculpe, yo quiero hacer una consulta. Sí, pregunta mientras no está conectada ¿Por qué, por qué va a ser decreciente si cuando contratamos a otro ayudante o y en la trabajador? curva de abajo mido el producto marginal, ¿sí? Fíjense que acá les va a coincidir el punto máximo del producto total con el punto en donde la productividad marginal del trabajo se vuelve negativa, ¿sí? A ver si brevemente alguien me puede explicar a mí por qué se produce este punto. Quiero escucharlos a ustedes a ver si me entendieron. Profe, No creo que alguno que quiera habilitar el micrófono y nos dice. Yo lo entendí ese punto. con el siguiente ejemplo, digamos. Por ejemplo, en una granja que hay 10 hectáreas y hay 10 trabajadores, por ejemplo, y se presume que un trabajador, supongamos que puede trabajar una hectárea, digamos. Si yo voy incrementando la cantidad de trabajadores, ya no le va a alcanzar una hectárea para cada uno, sino que va a ir disminuyendo, digamos. ¿Mi pregunta? Sí, Virgi, pero me parece que no nos estás escuchando vos. No sé si ¿Alguien puede escribirle en el chat? ¿Alguien puede escribirle en el chat que no se la escucha? A ver si ahí lo puede leer. Pero, profe, ¿se le cortó cuando estaba explicando? ¿O solo a mí nomás? Sí, se le cortó, pero también a la vez ella no escucha lo que nosotros decimos, por eso ella habla y no tiene feedback, digamos. A ver, ahí le voy a comentar. Igual, de cualquier manera, díganle que no se la escucha, no nos escucha y no se la escucha a ella. Ahí está. Que tu ejemplo, sí, o sea, nosotros decimos que como al ver un factor fijo de tener tantas hectáreas, el primer trabajador a lo mejor, esto es teórico igual, esto siempre como ustedes lo vieron es un modelo, no significa que para el 100% de los casos de todos los empresarios les sea de la misma manera, pero es algo así como lo que decís, un trabajador produce tanto teniendo a su disposición, no sé, 10 hectáreas, agregás un trabajador adicional teniendo el mismo factor fijo y presumiblemente produciría, entre los dos producirían más cantidad, pero posiblemente no, si el primero producía 100 toneladas de soja, por decirte, no necesariamente el segundo también va a producir 100 más. Muchas veces, al tener la restricción de la cantidad de hectáreas, muchas veces el segundo trabajador produce solamente 80 adicionales, que seguramente que quizás le conviene al empleador contratar uno nuevo porque está aumentando 80 hectáreas. Digamos, eso es un análisis que ya tiene que hacer desde el tema de costos marginales y beneficios marginales. Pero presumiblemente este modelo dice que vos vas a agregar trabajadores y cada vez te van a producir adicionalmente un poquito menos, ¿sí? No significa que va a reducirse la producción, ¿eh? Ojo, eso no es, por ahí algunos se confunde con como que rendimientos decrecientes. No significa que primero produce 100, después produce solamente 80, después produce solamente 60. No, el trabajador adicional le genera solamente 80, después solamente 60, pero la producción va aumentando. Hasta un punto que el que dijo Virgi, que intentó preguntarles qué pasaba en ese punto, y no sé si alguien lo quiere contestar, a ver por qué en un momento la producción sí comenzaría a hacerse ya negativa. ¿Por qué pasa esto? Porque tendría más trabajadores, Sí. más trabajadores que producción. Estaría pagando más sueldo de lo que gana la producción.
No. Eso es una gran confusión. En ningún momento hablamos de sueldo. O sea, acá estamos hablando de cantidad de trabajadores contra el nivel de producción. Todavía no nos metimos con costos, porque ya el sueldo sería costo. Acá lo que estamos planteando es, no sé, supongamos que ese punto sea 15 trabajadores. ¿Por qué el trabajador número 16 le restaría producción incluso? Producción, no beneficios, producción. ¿Me explico? Porque ya están ocupando todas las hectáreas. En términos vulgares, se molestan uno a otro, básicamente. O sea, no sé, este modelo presume que, no sé, ¿para qué vas a tener 16 trabajadores en una hectárea que a lo sumo aguanta, no sé, 14? Capaz que entre los otros se molestan, por decirlo de una manera muy, muy tonta, digamos. O sea, ya directamente el siguiente trabajador resta producción. Se podría Eso decir implica que los dividendos sería que van a tener mientras más trabajadores aumente, cada vez va a ser menor. No plata todavía. Estamos hablando de No. producción. Acá estamos hablando de que disminuyó la cantidad de producción de, no sé, soja. En el punto ese máximo llegamos a producir 10.000 toneladas, agregamos un trabajador más y en vez de producir más, producimos 9.000 toneladas. No sé cuánto beneficio es todavía porque no sé Sí, todavía a qué pero precio lo vendo. no me refería al precio en sí, sino me refería al dividendo de la tierra, del Sí, lugar, sería el llamarlo terreno. producción. Sí, llamarlo producción. Es más, Sí, dividendo generalmente es dinero. el ejemplo más sencillo a mí que se me ocurre es el del grupo de estudiantes, digamos, que se junta a hacer un trabajo práctico, por ejemplo. Que siempre hay Claro. uno que hace más, el segundo hace un poquito menos, y si son 5, el quinto ya se va mate nomás, digamos. Una cosa así. Claro, Ya resta exactamente, pero incluso más de no lo que hace. solamente, claro, eso estaría bueno hacerlo en tiempo. Un estudiante hace una tarea en 10 horas, por ejemplo. Si se juntan dos, Claro, hacen el trabajo en, no sé, en 6 horas. 3 ya hacen el trabajo en 5 horas. Pero vos llegás a agregar, o sea, suponiendo que 10 personas hacen el trabajo en 2 horas. Pero esto lo que dice es que si vos agregás un número 11, se despelota, o sea, hacen tan mal el trabajo que incluso en vez de tardar menos horas, tardan 5, vuelven a tardar 10 horas, por decirte de una manera. 10 horas porque, no claro. sé, por X motivo, pero directamente baja la producción o el nivel de Puede ser producción. porque capaz no tiene tantas máquinas o cosas así. También un ejemplo Ok. clásico es el tema de que tenga las computadoras determinadas para cierto trabajo. Sí, también es un... Porque la Tiene maquinaria que tener... también en un caso sería un factor fijo a corto plazo. Exactamente, la maquinaria es un factor fijo a corto plazo. Sí. Sería como un Profe, y proyecto de si aumenta el factor fijo, ¿se puede seguir aumentando los trabajadores? Claro, pero eso ya sería hablar de que el factor fijo ya no es fijo, o sea, ya podría tranquilamente ser Ahí sería a largo plazo. ya podría ser tratado como un factor variable, o sea, si estamos no quiero marearlos mucho, pero en el largo plazo el empleador puede decir cuántas máquinas va a tener, a nivel de máquina de 1, de 3, de 8, de 9, entonces ya la maquinaria es un factor variable, que también tendría un comportamiento algo así de rendimientos decrecientes posiblemente, ¿sí? Bueno, yo no sé si la profe va a seguir. A ver, le voy a... No sé si nos está escuchando. ¿Alguien preguntó en el chat si nos está escuchando? ¿No le contestaron? Bueno, voy a ver si lo puedo explicar también yo. Bueno, acá nos dice, una vez conocida la función de producción, eso es lo que les decía, ya que sabemos cómo se va a comportar la producción en unidades físicas versus un factor variable que elijamos, en este caso trabajador, se deberán maximizar los beneficios, por lo tanto debemos tener información respecto a los costos. Acá recién empezamos a saber cuánto nos cuesta. Y entonces ahí aparece una clasificación interesante que es el costo fijo, que no depende de la cantidad de output producido, o sea, la van a ver una línea recta porque independientemente de cuántos trabajadores, el costo de alquiler de esa tierra, por ejemplo, porque son hectáreas alquiladas, es fija. El costo variable va a ser, ahí sí empieza a hablar del sueldo de los trabajadores que va variando. Yo tengo un trabajador, pago, no sé,
40.000 pesos. Tengo 2 trabajadores, pago 80.000 pesos. Tengo 3 trabajadores, pago 120.000 pesos. Y como consecuencia, el costo total a cada nivel de producción va a ser lo que resulte a ese nivel de costo variable más el costo fijo, que es fijo. No sé si tienen alguna duda respecto a esta parte. Hasta ahí estamos todo bien. Sergio, y lo que vos venías diciendo, que hasta acá hablábamos de cantidades, cantidades de trabajadores, cantidades de bienes obtenidos. Y a esas cantidades acá ya le vamos a poner valor, le vamos a poner precio. Por eso hablamos de costo, para hacerle recordar nomás lo que vos recién hablabas, que recalcabas tanto lo de las cantidades. Exactamente, muy buena la aclaración, Estela. Y aclaro una cosa más también, cuando hablamos de costo, como estamos en economía, hablamos de todos los costos, inclusive los de oportunidad, porque recuerden ya, bueno, los principios que venimos dando. Así que, bueno, vamos siguiendo. Entonces, en base ¿podría a dar eso... un ejemplo de coste fijo, por favor? ¿De coste fijo? Sí. Hay varios, o sea, el alquiler de las hectáreas, por ejemplo, puede ser uno. Yo no importa cuánto produzca en esas hectáreas, si a mí el dueño de la tierra me cobra 100.000 pesos todos los meses por tener a disposición eso, yo tengo que pagar todos los meses eso. Yo produzca 1 tonelada de soja, 1.000, 3.000, lo que sea, el costo del alquiler es ese, ¿sí? Cualquier tipo de costo que se enfrente el empresario que no tenga relación con la producción. O sea, no puede ser semillas, no puede ser, en este caso también lo mismo, trabajadores, no puede, porque eso sí depende del nivel de producción. Costo fijo no depende del factor, en realidad no depende del factor variable, perdón, no lo quiero confundir. No depende de la cantidad de trabajadores, no de la producción. No depende de la cantidad de trabajadores que yo contrate. Eso es. Cualquier cosa que no se relacione con eso es costo fijo, ¿sí? Profe, entonces, ¿Sí? ¿el costo variable está relacionado con la cantidad? ¿Puede ser? De factor variable. Exacto. De factor variable. ¿Está? Y el costo fijo sería lo que es el input fijo. Claro, que no depende de la cantidad de trabajadores. Esa es la aclaración. No depende de la cantidad de trabajadores. Bueno. ¿Sí? ¿Se entendió mejor? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces acá tenemos, dice, la curva de costo total muestra de qué manera depende el costo total en relación a la cantidad producida. Fíjense que acá estamos relacionando, fíjense que ya nos apartamos de la cantidad de trabajadores, porque eso ya tuvimos nuestra propia función de producción, donde la producción dependía del factor variable. Ahora, lo que está haciendo es, ok, ya conociendo eso, vamos a relacionar el costo total, cámbiese el costo total, una vez que conocemos los diferentes niveles de producción. Acá me dice cantidad de salsa. Yo produzco una sola caja de salsa, eso me cuesta en total entre costo fijo y costo variable, porque esto es costo total, me significa un costo, no sé, ahí será de 100 pesos, pongamos 100 pesos. Aumento el segundo, me cuesta cerca de 200. Aumento el tercero, bueno, y ahí fíjense que ahí me dice, la segunda caja de salsa aumenta el costo total en 36 nomás, pero pasar de la octava caja de salsa aumenta el costo total en 180, o sea que los costos marginales van creciendo, ¿sí? Ven que van creciendo y de hecho en el gráfico B muestra de manera aislada ya directamente el costo marginal. Ven que va creciendo. En este caso, el costo marginal es creciente, ¿sí? ¿Se entiende por qué? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bueno, entonces de nuevo repito, es un modelo que permite predecir cómo sería el costo marginal de ir produciendo cada vez más cajas. Esto tiene varios, a ver si lo tengo en la próxima, si Filmina. Bueno, la curva de costo total tiene una pendiente cada vez mayor, acá lo dice, debido a que el costo marginal aumenta a medida que aumenta el output, o sea, producción. La curva de costo marginal es creciente porque existen rendimientos decrecientes de los inputs, ¿sí? A medida que aumenta el output,
producir una unidad adicional requerirá utilizar cantidades cada vez mayores de input variable. Porque ¿esto se entiende o quieren que lo explique? Y lo Eso explican será mejor. porque hay que pagar a más trabajadores también, y entran otras variables, ¿no? Claro, pero incluso, o sea, nosotros recordemos cómo decía la ley de rendimientos marginales decrecientes. Fíjense esta relación, yo contrataba un trabajador y me producía, no sé, 100 toneladas. El segundo me producía solamente 80. Entonces, acá cada vez para mantener la variación de cantidades de salsa, en este caso, tenemos que contratar cada vez más trabajadores. Porque a lo mejor para producir, fíjense que ahí, pasar de una caja a 2 cajas, a lo mejor necesitamos contratar solamente un trabajador adicional para ese mayor nivel de producción. Pero quizás para pasar de la 7ª caja a la 8ª caja, como hay rendimientos decrecientes, a lo mejor tenemos que contratar 2 trabajadores adicionales, porque ya a ese nivel de producción, contratar un trabajador adicional solamente me genera un rendimiento de solamente media caja adicional. ¿Me explico? Entonces a lo mejor tengo que contratar a ese punto dos trabajadores, por eso es que el costo marginal al punto 7 pasar al 8 es mayor que el de pasar solamente de 1 a 2. Posiblemente porque de 1 a 2 tengo que contratar solamente un trabajador, o sea, un salario adicional, y posiblemente de pasar de 7 a 8 son 2 salarios adicionales. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, entonces, si fuese así en línea recta en vez de ser una curva, sería solamente si van aumentando los insumos en un mismo sería coste. Por Sí, ejemplo, en la podría cantidad de ser, salsa. Por podría eso ser, ahí sería de forma de línea recta. En cambio, pero de ahora cualquier que entran sí. serían los trabajadores y eso, va a ir aumentando y por eso va a ir yendo como curva. Ese podría ser. Claro, por eso, solamente, o sea, si, todos estamos haciendo de supuestos, vieron que la profe siempre insiste con los supuestos, o sea, como estamos avanzando en un modelo donde se supone que existe un factor variable, que conforme van aumentando la cantidad de trabajadores, en este caso, aumenta la producción, pasar a este caso necesariamente se hace así en los costos marginales crecientes porque existe un factor variable que tiene rendimientos marginales decrecientes. En un modelo en el cual, no sé, supongamos que no existieran rendimientos marginales decrecientes, quizás ahí tendría sentido que esta recta, en vez de ser creciente, sería quizás fija. ¿Sí? Pero por eso, cada cosa que nosotros expliquemos no significa que nos olvidemos de lo anterior, sino que es todo una seguidilla. Entonces, como existe lo otro, seguramente en este caso el costo total se comportaría de esta manera y el costo marginal también. ¿Sí? Profe, ¿y este rendimiento también se da porque existe un factor fijo, ¿no? Además del variable. No, en este caso es puramente ese comportamiento es por el factor variable que tiene rendimientos decrecientes. Porque, de hecho, si solamente existieran factores fijos, em, supongamos, no sé, digo una tontería. Supongamos que de alguna manera un negocio nuestro solamente tuviésemos que pagar, no sé, 40.000 pesos todos los meses y poder producir lo que querramos. O sea, en ese caso sería inexistencia de factores variables. Incluso el costo marginal sería totalmente decreciente siempre. Porque imagínense, si yo produzco 100 unidades, tengo 40.000 pesos de costo, o sea que 40.000 pesos de costo, y si yo produzco 1.000.000, también 40.000 pesos de costo, o sea, cada vez no tiene este crecimiento incluso. Por eso este supuesto es que hay rendimientos decrecientes, sí o sí, que hay un factor variable. ¿Sí? En esa podría encontrar el coste fijo donde aparece entre el 0 y el 200 el puntito Entre el 0 y el 200 de no producir. del coste. Sí, sí, exactamente. Claro, si yo produzco ninguna salsa, igual tengo que pagar 200 pesos de costo total, exactamente. Sí, sí, sí. El costo fijo sería como una línea así derecha desde el 200, ¿sí? Y todo lo adicional es el costo variable. Dale, Sí, sí. muchas gracias. Seguimos. Bueno,
Después, la curva de costo marginal es creciente. Ahí, bueno, estamos de nuevo lo mismo, porque existen rendimientos decrecientes de los inputs. A medida que aumenta el producto total, el producto marginal del input variable baja. Si quiero producir una unidad adicional de producto, es necesario utilizar cantidades. Bueno, eso es más o menos lo que ya habíamos visto, que era este mismo. Lo explicó también en esta filmina. Aquí, igual por las dudas, le deja las fórmulas que fundamentan eso. Y ahora vamos con una cosa que yo no sé si queda bien claro a qué se refiere el costo medio, pero bueno, justamente lo vamos a explicar bien. Dice que el costo medio le dice al productor cuánto le cuesta producir en promedio una unidad de output. La curva tiene forma de U, que muestra que a medida que aumenta el output producido, el costo total medio baja al principio y luego aumenta a medida que crece el output. ¿Alguien me puede decir por qué existe este mínimo y por qué comienza a subir? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Alguien? Bueno, Sí, se relaciona a que habíamos dicho que los rendimientos decrecientes, los inputs variables, son conforme cuando vamos teniendo mayores cantidades de trabajadores, porque en un principio estos no, cuando se están especializando, las producciones son positivas. Después llegamos a un nivel donde ya no existe un beneficio constante hacia el medio, y después ahí sí empezamos a tener pérdidas y el coste subiría. sí, más o menos, más o menos. Quizás acá no nos interesa tanto el rendimiento marginal decreciente ahí ya te contesto. Quizás no nos interesa tanto el rendimiento marginal decreciente, sino que nos interesa por ahí el peso de los costos fijos, porque en principio, o sea, sí, también se relaciona con el rendimiento decreciente. Pero fíjense que esta primera baja es porque producir, no es lo mismo tener este costo fijo que les decía de 40.000 pesos en términos de costo medio, porque el costo medio es cuántas unidades producimos, ¿sí? Cuánto costo, perdón, total tenemos, dividido cuántas cantidades producimos. Acá estamos relacionando con las cantidades. Entonces, al producir solamente una cantidad, al producir cero tendríamos, supongo yo, no sé, 200, eso que decíamos, 200 pesos de costo fijo. Al pasar a una unidad, tenemos de costo total 200 más, no sé cuánto sería, a ver acá, más 40 pesos parece, más 40 pesos de costo variable del primer, de producir una caja de salsa, ¿sí? Entonces, ahora ahí dividimos 200 más, más 140, más 240, 200 más 240 y dividimos por la cantidad, no, que hice cualquier cosa, bueno, dividimos por la cantidad dividido 1 y nos da 120 de costo medio, ¿sí? Pero al pasar a la unidad 2, al producir 2, tenemos mismo costo fijo, tenemos un poquito de costo variable, pero al dividir por 2 se va haciendo cada vez más chiquito este costo medio. Hasta un punto en el que comienzan a pesar bastante los costos variables. A ver si en alguna filmina siguiente busco. Sí, acá más o menos se ve, bueno, se ve el tema de como el costo total está compuesto por los costos fijos, que los costos fijos medios van bajando, porque cada vez dividir un mismo costo por cantidades cada vez mayores, van a ver que va haciendo una baja. Pero los costos variables sí van decreciendo. Entonces, en principio pesan mucho esa baja de costos fijos y en un momento comienza ya a pesar el tema de los rendimientos. Como decía el compañero, comienzan a pesar bastante estos rendimientos marginales decrecientes que hacen que mi costo variable medio sí vaya aumentando, ¿sí? Entonces ahí hay un momento en el que el productor encuentra el mínimo costo, que es ese punto como le llaman punto de inflexión, donde viene bajando y comienza a subir el costo medio. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Digo? Profe, entonces eso pasaría por los niveles altos de producción. ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? Eso pasa por los niveles altos de producción, ¿no? Sí. Por eso empieza a ser creciente después. En realidad, no por los niveles altos de producción, sino por los rendimientos marginales decrecientes del factor variable, que hacen que aumentar una unidad adicional, esto que yo decía, a lo mejor desde el pasar de punto 1 a 2, solamente tengo que pagar un salario adicional,
pero a lo mejor pasar del punto 8 al 9, tengo que pagar 2 salarios adicionales para que me produzcan una unidad. Entonces, eso hace que cada vez el costo medio el variable es el que está aumentando. El costo medio fijo está bajando porque cada vez mismos costos por cada vez más cantidad está bajando. Pero en este punto, a partir de producir 4 cajas, ya está pesando más ese crecimiento del costo variable, ¿sí? Medio. ¿Sí? Ah, sí, se entendió. Esto al empresario le puede pasar en diferentes porque vos me comentabas de cuando produce mucho es una cantidad relativa. A un empresario le puede pasar cuando produce 3 aviones, como le puede pasar cuando produce 1 millón de bolsas de fideos. O sea, no importaría la cantidad, sino depende del factor variable, que por eso hace que el costo fijo se empiece a disminuir, empiece a hacerse más como cuando se empieza, o sea, el costo variable empieza a crecer y el fijo no. En realidad, sí, no tan así. Depende básicamente de la estructura de costos. Puede tener inicialmente un costo fijo altísimo, puede tener rendimientos marginales decrecientes, pero más aplanados. Quédate con el hecho de que pueden pasar muchísimas cosas, pero que en un punto el costo medio total se hace mínimo, ¿sí? Que primero es decreciente y después se hace creciente, ¿sí? Eso me parece suficiente como para en este punto, sin entrar en qué pasaría en una empresa en la realidad. Voy con esto. Acá está un poco explicado lo que decía. El costo total medio, ese que ustedes veían que primero bajaba y después subía, es nada más y nada menos que una suma de el costo fijo medio, que está bajando, y el costo variable medio, que está cada vez subiendo. La curva tiene forma de U porque estos componentes se mueven en sentido contrario, ¿sí? En sentido contrario. Mientras que el costo fijo medio disminuye a medida que el output, a medida que aumenta el output, por el efecto reparto, esto que comentábamos, cuanto mayor es el output, mayor es la cantidad de producto en las que se reparte el costo fijo, ¿sí? El costo medio fijo es menor. Y por otro lado está el efecto de rendimientos decrecientes, esto que decía, que le afecta al costo variable medio. Cuanto mayor es el output, mayor es la cantidad de factor variable necesaria para producir unidades adicionales. Ahí están los dos efectos, ahí se ve bien con fórmula. Mientras que el costo fijo medio baja por efecto reparto, el costo variable medio va subiendo por efecto de rendimientos decrecientes. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bien. Seguimos. En niveles bajos de producción, acá la Filmina usa igual esos términos, en niveles bajos de producción, el costo marginal es menor que el costo total medio. Y este último es decreciente, ¿sí? Fíjense, a ver si se ve mi mouse. ¿Se ve mi mouse? Sí, profe. Bueno, ¿sí? Bueno, dice, en niveles bajos de producción, ¿sí? Niveles bajos, repito, es algo relativo, el costo marginal es menor que el costo total medio. Ubiquemos el costo marginal, está acá, ¿sí? Costo marginal se iguala en un punto, o choca contra costo, este es variable, acá, contra el costo total medio. En este punto se choca con el costo total medio. Entonces, en ese punto, fíjense que el costo total medio venía decreciendo, pero justo, y después decimos, y en niveles de producción alto, el costo marginal termina superando al costo total medio y en esos puntos es creciente, ¿sí? Y el costo marginal es igual al costo total medio en la producción de costo mínimo. O sea, donde se hizo mínimo esta curva de costo total medio es donde esa misma curva se chocó con el costo marginal, ¿sí? Entonces nos aclara la Filmina, el decrecimiento inicial de la curva de costo marginal se explica cuando una empresa con pocos empleados puede especializarse. Bueno, acá agrega, vieron que hasta ahora veíamos viendo que el costo marginal era necesariamente creciente. En esta Filmina como que empieza a decir, bueno, hay algunas situaciones en las cuales el costo marginal podría inicialmente decrecer y ahí comenzar a crecer. Simplemente eso explica. Pero sin embargo, una vez que se han agotado las ventajas de especialización, empiezan a aparecer los rendimientos decrecientes y por lo tanto el costo marginal se hace creciente. ¿Sí? ¿Acá estamos bien?
¿Se entendió bien? Por ahí acá confunde un poco el costo variable medio, pero en esto que está hablando la Filmina, fíjense, costo medio, total medio, ¿sí? Costo total medio, y cómo choca con el costo marginal acá, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Bien. Bueno. Sí, profe. Bueno, costos a largo plazo y los rendimientos de escala. Esto simplemente vamos a verlo de manera teórica. En el largo plazo, el costo fijo se convierte en una variable que la empresa puede elegir. Esto ya comentábamos al inicio de la clase. Cuando estamos hablando de largo plazo, todos los factores pueden variar. La empresa elegirá su costo fijo a largo plazo basándose en el output que espera producir. Una empresa, por ejemplo, que planea adquirir nuevas maquinarias verá afectado su costo en dos maneras. La adquisición de la maquinaria adicional significa un costo fijo más alto a corto plazo, pero la nueva maquinaria hará que los trabajadores sean más productivos, por lo que reducirá los costos variables para cualquier nivel de producción. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, se ve afectado de dos maneras. Significa un costo fijo más alto en ese nivel de producción, pero hace que el costo variable de los factores variables sea cada vez menor por el tema, o que los rendimientos sean mayores y por lo tanto los costos marginales menores. Cuando el nivel de producción es bajo, el aumento en el costo fijo, aumenta el costo fijo del gasto por la compra de la máquina es mayor que la reducción en el costo variable por la mayor productividad. Si el nivel de producción planeado es mayor, le convendría adquirir la maquinaria. ¿Sí? Esto va a ser un análisis, no quiero comentarles demasiado. A ver, ¿volví? Volví, perdón. No quiero marearlos mucho, pero básicamente pasaría esto. Hay un punto en el cual le está conviniendo aumentar las maquinarias porque le está dando resultados el hecho de le está dando resultados del hecho de que reduce o aumenta en realidad los rendimientos de cada trabajador por la automatización que generan nuevas maquinarias, hasta un punto en el que ya, o sea, en la curva ya número 3, costo medio C3, en ese punto ya esa tercera maquinaria, supongamos, o esa cuarta maquinaria, o esa quinta maquinaria, ya el beneficio que obtiene por la automatización y la mayor especialización de los trabajadores no compensa el mayor costo que está teniendo por la máquina en sí, que es su costo fijo a ese nivel de producción. Entonces, al empresario no le conviene ir agregando todas las maquinarias que quiera. Evidentemente encuentra una óptima en la cual sus costos de largo plazo, que ahí explica QLP, sería la cantidad, y a ese nivel tiene esos costos medios de largo plazo que son los mínimos, ¿sí? Y por eso dice que hay rendimientos de escala, ¿sí? Eso simplemente de manera muy sintética lo quiero mencionar, porque en realidad lo más importante es lo que venimos haciendo, de cómo se comporta costo fijo, costo marginal, costo medio total y demás, ¿sí? ¿Vamos bien? Bien. Profe, disculpe. Sí. ¿Puede repetir la explicación de ese gráfico, por favor? Sí. El largo plazo no es más que mostrar en diferentes situaciones de corto plazo, ¿sí? Mostrar diferentes situaciones de corto plazo. Van a ver que estas azules son una curva de costo medio total teniendo una sola maquinaria, la segunda es de tener 2 maquinarias, la tercera de tener 3 maquinarias, y así podríamos graficar. Es como graficar esto, acá que estoy por acá, es como graficar este costo medio total con una maquinaria. Después, esos mismos costos medios con 2 maquinarias, ¿sí? Y con 3 maquinarias, y así. Entonces, en las diferentes situaciones tenemos una curva, tenemos otra curva, tenemos otra curva. Estos dos efectos que encuentra el empresario de que traer una nueva maquinaria le genera un mayor costo por justamente la maquinaria, ¿no? Obviamente tiene su costo, pero tiene un beneficio de que los trabajadores técnicamente, o el factor variable, técnicamente deberían ser más productivos, porque si no, ¿para qué compro una maquinaria? Y justamente para que o sea, es como que tengo una maquinaria agrícola que hace más productivos a mis trabajadores, ¿sí o no? Si yo tengo 2 maquinarias,
no es lo mismo agregar trabajadores cuando tengo una maquinaria y los otros que empiecen a trabajar con pala, que yo tenga dos maquinarias en las cuales los dos empiezan a trabajar con maquinarias. ¿Sí? Eso es básicamente. Pero llega un momento que el beneficio que obtiene por esa automatización, el beneficio, es menor que el costo que tiene por tener esa nueva maquinaria. ¿Sí? Por el simple hecho de que al hacer en el largo plazo la maquinaria sea un factor variable, también no está exento de que tenga un rendimiento decreciente. Entonces esa maquinaria también tiene un rendimiento decreciente. La primera maquinaria a lo mejor hace un boom, la segunda también, pero después la quinta, la octava, la novena ya no tiene el mismo efecto. Entonces, este modelo plantea de que hay un punto óptimo en el cual los costos medios de largo plazo se van haciendo los mínimos en un punto determinado. ¿Sí? En un nivel de maquinaria, que en este caso supongamos que es esa segunda curva de costos medios totales sea de dos maquinarias, por ejemplo. Entonces, el empresario decidiría qué nivel de costo fijo de maquinaria y qué nivel de factor fijo y qué cantidades de factor variable, y ese sería su óptimo en el largo plazo. ¿Sí? ¿Se entendió un poco mejor? Sí, eso sería entonces si la producción aumenta solamente. En el momento donde el costo medio a largo plazo aumenta y la producción también. Teóricamente, acá está, la producción está aumentando. Fíjense que, yo tengo maquinaria para aumentar justamente, o tengo tierra para aumentar la producción. Acá fíjense que está relacionando la producción con el costo. Así que sí, si la producción aumenta, pero fíjense, ¿de qué le serviría irse a su tercera situación si encontraría un costo medio muy, muy superior al que encontraría si tuviese solamente dos máquinas? ¿Sí? Eso le sirve como para sacar una proporción de cada cuánto terreno, por ejemplo, cuánto personal necesito y cuánta maquinaria. O sea, es como para sacar una proporción e ir aumentando todo en esa proporción. O sea, la misma cantidad de no en uno menos y en el otro más, porque ahí es donde se desconfigura, ¿sería? ¿Algo así? No sé si proporción hablaría. Yo hablaría directamente de cantidades. O sea, porque, a ver, para hablar de proporción, vos me estás diciendo de maquinaria respecto a trabajadores. Esa relación de proporción se ve en cada, ¿cómo se dice? En cada costo medio por momento. O sea, en la primera, teniendo solamente una maquinaria, por ejemplo, ahí vos estás probando diferentes proporciones, agregar más trabajadores con una sola maquinaria y vas a obtener un óptimo de corto plazo que estaría por acá en un mínimo, no sé, está por ahí dibujado, ¿sí? Pero acá estamos hablando ya de, ok, en una situación 2 donde tengamos una segunda maquinaria, también tendremos nuestro óptimo de trabajadores que encontraremos acá, ¿sí? En la tercera situación de una maquinaria, de 3 maquinarias, tendríamos nuestra relación con factor variable y encontraríamos un óptimo acá. Pero si nosotros empezamos a analizar teniendo una máquina, teniendo 2 máquinas o teniendo 3 máquinas, al fin y al cabo encontramos que nuestros menores costos medios están teniendo 2 máquinas. ¿Sí? Es muy teórico. Yo sé que es muy teórico porque acá no se ven con números, pero por eso es esa la intuición del modelo. Bueno, igual no me quiero detener tanto en costo de largo plazo porque lo más importante es costo, y quiero también avanzar la unidad 4. Bueno, ¿qué es lo que determina la forma de costo total medio a largo plazo? Los rendimientos crecientes de escala, constantes de escala o decrecientes de escala. ¿Sí? En los rendimientos crecientes, el costo total medio a largo plazo disminuye a medida que aumenta la producción. Esto se logra por la mayor especialización. En ese caso, ustedes verían que no pasaría esto de que con la tercera máquina tendrían mayores costos. Acá le tiene que dar con más máquinas y va a aumentar su producción y va a reducir costos medios si sigue comprando. Ahora, cuando hay rendimientos constantes de escala, el costo total medio a largo plazo es constante cuando la producción aumenta. Eso verían si les es indistinto saber cuántas maquinarias, que tenga 2, 3, 4, siempre el costo medio van a ver que no hace esta U, sino que hace, están todos parejitos.
por decirlo de alguna manera. Y los rendimientos decrecientes, aquí se ponen decrecientes de escala, o deseconomías de escala, el costo total medio a largo plazo aumenta al aumentar la producción, se disminuye. Creo que este es el que estaba mal. El costo total medio, no está bien, aumenta, claro, aumenta al aumentar la producción y surgen problemas de coordinación, comunicación a medida que la empresa se vuelve más grande, ¿sí? En este caso sí tiene sentido encontrar un punto óptimo de maquinaria porque después ya el costo se le va elevando. Así que en ese caso habría rendimientos crecientes de escala. A medida que aumento yo la producción, mis costos van subiendo, mis costos medios van subiendo y por lo tanto conviene empezar a usar menos maquinaria para reducir costos medios totales. Bueno. Sergio, disculpame, ¿se me escucha ahí? Sí, ahora sí, ahora sí. Ok, bueno. Lo importante aquí es que tengan en cuenta bajo qué condiciones existen o aparecen los rendimientos decrecientes de escala, ¿sí? Estoy repasando un poco las consignas del parcial, ¿sí? Y hay muchas preguntas relacionadas con esta cuestión, ¿no? Por eso quiero saber si les quedó claro bajo qué condiciones comienzan a aparecer estos rendimientos decrecientes a escala, más allá de que Sergio les comentó que pueden existir 3 tipos de rendimientos, ¿no? Pero en realidad los modelos económicos que estamos viendo en esta unidad se focalizan en el caso en donde comienzan a aparecer rendimientos decrecientes a escala. ¿Eso quedó claro? ¿Qué pasa? Tanto con el costo como con el producto, ¿sí? Porque lo que le vamos a pedir en el examen parcial es que ustedes relacionen las dos variables, tanto el producto como el costo, ¿sí? Que son las dos caras de la misma moneda, ¿se entendió? Disculpen, pero me perdí toda la explicación de Sergio, recién puedo ingresar, ¿sí? A ver, otro ejemplo. Alcancé a leer que dijeron, por ejemplo, SAMEP. ¿Ese ejemplo utilizaste para explicar los rendimientos decrecientes de escala en el producto, Sergio? ¿O no tocaron eso recién me estoy enterando porque no estoy viendo el chat. Bueno. Un ejemplo de cuándo comienzan a aparecer los rendimientos decrecientes de escala, como ya sabemos, cuando la combinación entre factor variable y factor fijo no es óptima, ¿sí? Los vemos. En el caso de SAMEP, el ejemplo que siempre traemos es cuando pasamos por una calle y hay una cuadrilla de SAMEP que está intentando arreglar un caño, ¿sí? Vemos que se bajan del camión 10 trabajadores y solamente hay 2 palas para poder hacer el trabajo, ¿no? Entonces, allí van a existir rendimientos decrecientes a escala, porque el factor fijo en este ejemplo serían las palas y el factor variable serían la cantidad de trabajadores. Si yo tengo 2 palas y hay 10 trabajadores, seguramente 8 trabajadores van a estar sin poder hacer nada, porque van a necesitar del factor fijo la pala para poder realizar su servicio, ¿sí? Y no solo que no van a poder hacer nada, sino que van a molestar a los 2 que están tratando de trabajar, ¿sí? Van a comprar un cochito, le van a cebar un mate. Por eso, justamente, los rendimientos van a ser decrecientes. La curva de productividad marginal va a estar en el tramo negativo. Cuando empiezan a cebarse los mates y le dan el mate al pobre que está con la pala, ahí estamos en la porción negativa de la curva de productividad marginal. ¿Se entendió? Profe, ¿y no nos puede dar un ejemplo de ahora del aula acá, de los que estamos acá? ¿No habría un ejemplo para ahora? A ver, ¿qué ejemplo se te ocurre? Me parece que vos tenés el ejemplo para darnos. A ver. No, yo le estoy preguntando si se le ocurre algún ejemplo de...
se me está No, no sé, yo no ocurriendo en sé. este momento. A ver, ¿ustedes creen que estamos obteniendo economías decrecientes de escala o crecientes de escala con esta clase terrible que estamos intentando, ¿sí? Con Decreciente tantos para problemas mí. que tuvimos. ¿Por Decreciente. qué? Ahí está, decreciente. Perfecto. ¿Por qué? ¿Cuál es el factor fijo que no puedo modificar? Y en este caso es donde estamos nosotros comunicándonos. Sería la Claro, se podría decir, conexión, la banda ancha claro, que no funciona, ¿sí Claro, o no? claro. en el caso de Perfecto. que Comprendí seguramente el tema. lo que le falla a usted, profe, es digamos, la conexión de su internet, digamos, la conectividad. Y Tal cual. Y ahora por en mi decirle corto que plazo no la puedo modificar. claro, y ¿Sí? si hay 100 alumnos conectados, digamos, no funciona. Pero por ahí si hay 50, por decir un número, sí, digamos. Y ese sería el nivel óptimo, Sí, digamos, Perfecto. para claro. aprovecharlo más, digamos. Perfecto. Si aprovechás 20, ya estarías Exactamente. un rendimiento Sería no, el no, Perfecto. no el óptimo, variable. sino el... Sí. Quiero terminar. Profe, Es correcto todo lo que dijeron. Sí, quiero mi ejemplo que di de SAMEP, chicos, para que quede claro. Porque hasta ahí solamente hablamos del producto, ¿sí o no? ¿Qué pasa con los costos? ¿Podemos analizar el ejemplo de SAMEP con los 10 operarios y las 2 palas si lo vemos desde el punto de vista de los costos? ¿Sí o no y por qué? Sí, el costo fijo sería lo que valen las palas, en este caso como usted dijo, y el costo variable vendría a ser lo que se le paga a cada trabajador. En realidad, ¿saben cuál es la cuestión? Les di un ejemplo de SAMEP, que es una empresa pública. Es decir, que tienen que prestar el servicio sí o sí, independientemente de que lleven 10 trabajadores, 5, 8, ¿sí? Porque el objetivo de la empresa es prestar un servicio, no obtener ganancias. Ojo con eso. Ahora, si nos estamos refiriendo a una empresa productiva privada, como es el ejemplo que propone Krugman, ojo, porque ahí sí voy a tener muy en cuenta los costos. Porque yo sé que no es lo mismo pagar 10 salarios que pagar 8, que pagar 2. Si yo tengo 2 palas, tendría que pagar 2 salarios nada más. Pero todo este análisis es válido si yo estoy hablando de una empresa privada. Ojo con los ejemplos que le podemos dar en los exámenes. Por favor, tengan en cuenta todo. En economía tenemos que tener en cuenta todo, ¿sí? ¿Quedó claro esta cuestión? Sí, sí, se entendió. El Sí, ejemplo de profe. Krugman, recuerden que todos los ejemplos y los modelos que propone Krugman son para economías casi de competencia perfecta, modelos de competencia perfecta, ¿sí? Y el ejemplo que yo les puse de SAMEP sería un monopolio estatal, que sería el lado opuesto, ¿sí? Cuando estudiaron mercados en la unidad 4. Ojo con eso, ténganlo en cuenta también. ¿Te nomás, Virgi, o no? ¿O te desconectaste? ¿Virgi? Bueno, No, se le fue el wifi, parece, profe. se le fue, parece. Bueno, creo que terminó entonces el ejemplo que quería comentar de SAMEP, así que voy a intentar avanzar. Bueno, después acá empieza a hablar sobre la competencia perfecta y la curva de oferta. Problema de la optimización. Un mercado perfectamente competitivo tiene las siguientes características. El productor es precio aceptante, el consumidor es precio aceptante, el producto es homogéneo, cada productor tiene una pequeña cuota del mercado, existe libre entrada y libre salida de la industria. Lo único que escuché, o por lo menos en mi grupo pasó, de que no sabían exactamente qué era la cuota de mercado, es simplemente qué porción de demanda satisface un productor. ¿Sí? O sea, si
si hay una demanda de 100 personas en ese punto de equilibrio, y yo le vendo a 20 personas, yo tengo el 20% de la cuota de mercado. O sea, mi cuota de mercado, perdón, es el 20% del mercado. ¿Sí? No sé si hay alguna otra duda respecto a esto que es teórico. Si no, Chicos, paso. a ver, ahí se me escucha, estoy desde el celular. Ahora sí, Virginia. Van a haber preguntas respecto del mercado de competencia perfecta y de los otros mercados. Así que esto lo tienen que tener claro, ¿sí? ¿Alguna otra duda respecto de esto? Yo tengo una duda. Sí, te escucho. Cuando hablo de competencia perfecta, son todas aquellas que no son grandes empresas en este caso, ¿ya no? Depende. Claro, por eso Depende. es lo que a mí me confunde, porque yo cuando veo los ejemplos, hablo sobre productores o hablo sobre pequeños, personas que trabajan en campo y todas esas cosas que son varios, son muchos. Entonces como que la competencia es perfecta, ellos no pueden interferir con el precio del mercado en este caso, ¿no? Ojo, a ver, tienen que tener en cuenta todas estas características. Cuando nosotros le planteamos un ejemplo, ¿sí? Le vamos a dar todos los datos como para que ustedes puedan darse cuenta si es un mercado competitivo o no. Para eso tienen que entender qué pasa con el precio, si lo pueden modificar o no. Si lo pueden modificar, no es competencia perfecta. ¿Sí? Claro, por eso. Otra cuestión es el tipo de producto, ¿sí? Cómo es la forma de entrar y de salir del mercado. Recuerden que el ejemplo que ponemos siempre son las ferias de frutas y verduras que se hacen, o se hacían por lo menos, en las plazas, ¿sí? El producto es homogéneo. La manzana roja que vende el puesto número 1 es la misma, Las mismas, claro. términos relativos, que la que vende otro, ¿sí? Claro. Si a alguno se le ocurre cobrar el kilo de manzanas 10 pesos más caro que el promedio, nadie le va a comprar. Por lo tanto, no pueden modificar el precio. Y el acceso a ese mercado pequeño, ahí tenés un ejemplo de algo pequeño, es fácil. Mínimamente necesitas tener un toldito, ¿sí? Poner tu mesa y tener tus productos. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Ojo, En no este caso está relacionado con si la empresa es grande, pequeña, pyme, no, está relacionado con las características del tipo de mercado. Claro, tiene que ver con las características. Si cumple con las características, estamos hablando de una competencia perfecta. Si se habla de competencias imperfectas, tienen que cumplir características donde hayan ciertos problemas. Características de competencia imperfecta sería en este caso hacelo más falla de mercado. Hacelo más fácil. Todo lo que no cumpla estos requisitos son mercados imperfectos. Y ahí tenés monopolio, competencia monopolística y oligopolio, que ustedes no lo ven todavía. Ven algunos ejemplos de monopolio, como el caso de SAMEP de recién. Solamente el servicio de agua lo puede prestar SAMEP en la provincia del Chaco, ¿sí? Ese es un ejemplo de monopolio. Pero quédense tranquilos que el ejercicio que le demos, le vamos a proveer de todos los datos para que ustedes puedan darse cuenta si es o no de competencia perfecta, pero para eso tienen que saber las características, que son estas 5 que están viendo aquí, ¿sí? Entonces yo tengo que, o sea, para poder diferenciarlas, tengo que tener en cuenta estas características. Y si no tiene estas características, es competencia imperfecta, directamente. Exactamente, o si no lo cumple, ¿sí? Si el producto no es homogéneo, listo, ya sabes que competencia perfecta no es, ¿sí? Bien, bien. Como el caso que daba Krugman de las gaseosas, digamos. Por ejemplo, a ver, ¿por qué es imperfecto el mercado de las gaseosas? Porque tenés Coca-Cola y Pepsi que si ellos modifican el precio de sus productos, digamos, eso incide en los demás competidores, porque tienen una cuota muy grande del mercado, digamos. Sería más un oligopolio, ¿sí? Coca, Manaos, Pepsi, ¿sí? Hay varias en la Argentina. Ya no es perfecto, ¿sí? Por esa cuestión.
se ponen de acuerdo respecto al precio para no perder el mercado, ¿sí? Hay varios ejemplos, pero por ahora vamos con los más simples. ¿Alguna otra consulta? ¿A qué se refiere con existe libre entrada y libre salida en la industria? Eso se refiere a cualquier tipo de restricción técnica, legal, económica. Por ejemplo, si vos querés ofrecer una bebida cola, vamos a seguir con el ejemplo que pusieron recién, vas a tener que tener una gran cantidad de capital para comprarte la máquina, comprarte la patente, la embotelladora. No es fácil el acceso, vas a necesitar mucho capital, mucho dinero para poder acceder. Ese sería un límite económico. Un límite técnico podría ser, por ejemplo, a ver, no sé, si se te ocurre producir algún bien que requiere un proceso productivo específico. Vas a tener que contratar ingenieros, médicos, asesores, depende del producto, etcétera, etcétera, lo que significa que no es fácil, ¿sí? El ejemplo que les di recién de las ferias, no necesitas muchas cosas para poder participar de ese mercado. Como Y el tema de la vacuna, digamos, ahora que están haciendo acá en Argentina. Perdón, y el límite legal es el que está impuesto por el Estado, que es el caso del monopolio. Si vos quisieses ofrecer el servicio de agua para competir con SAMEP, no podés, porque por ley se estableció que sea solo SAMEP o SECHEP en el caso de la energía eléctrica. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bueno, estamos con el tiempo al límite, Sergio. Sí. ¿Querés igual esta termina? ¿Ahí termina? Vamos a tener que armar otra clase, me parece, antes del parcial. No sé qué les parece a los chicos. Virginia, por favor. Sí, otra clase sería buena. Ok, se les va a informar el enlace, chicos, ¿sí? Terminemos brevemente porque creo que quedan 1 o 2 filminas nada más, ¿no es cierto, Sergio? Virginia, disculpa, y el ejercicio también ese que teníamos preparado lo podemos dar en la próxima, ¿no es cierto? Que estaba bueno. Sí, porque aparte hay preguntas, a ver, que les va a servir ver ese ejercicio que vos armaste, ¿sí? Sergio, brevemente, ¿cuántas filminas quedan? Recordame porque estoy desde el celular. Pobre Sergio. Sí. Quedan 5. ¡Apa! Bueno, a ver, no alcanzo a ver. Esa es la que... Estamos hablando de ingresos menos costos igual a beneficio, que es justamente lo que determina la decisión del empresario. Exacto. Esto, chicos, también es bastante simple y está muy relacionado con lo que vieron en contabilidad. La única cuestión es que acá en economía agregamos el famoso costo de oportunidad que lo venimos charlando desde la unidad 1, ¿no? No solamente tengo en cuenta los costos explícitos, sino también los implícitos, ¿sí? Recordemos esta cuestión, el mejor uso que le puedo dar a mi dinero o a mi capital, ¿sí? No solamente tengo en cuenta los costos actuales por decidir realizar la actividad que estoy haciendo ahora, sino también analizo ¿y cuánto ganaría si en vez de hacer esto, decido hacer esto otro? ¿Sí? Recuerden que en economía tenemos ese extra de análisis. Si en vez de seguir vendiendo mis frutas y verduras en la feria, pongo ese capital, ese dinero en el banco a plazo fijo, ¿cuánto gano? Y de paso no hago nada. O me decido por otra actividad, etcétera, 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 ¿sí? Tengan siempre en cuenta eso. En economía analizamos un poco más, vamos un poco más allá de lo contable. ¿Se entendió o se necesita algún otro ejemplo?
chicos? ¿Entendió, profe? ¿Se entendió? Yo no quiero Perfecto. un ejemplo. ¿Cómo? Deseo que hiciera un ejemplo para poder interpretarlo un poquito más. A ver, ¿qué es lo que no entendiste? ¿El costo sea, contable, el beneficio contable o el beneficio económico? El beneficio económico. El beneficio económico es hacer ingresos menos costos, ¿sí? La fórmula, la ecuación es siempre la misma. Vos para sacar el beneficio le tenés que restar a tus ingresos totales los costos totales. ¿Estamos de acuerdo? Cuando estás hablando de beneficio económico, entre esos costos también tenés que tener en cuenta los costos de oportunidad, lo que ya vimos en la unidad 1, ¿sí? Que es el ejemplo que yo les puse recién. ¿Cuánto estoy dejando de ganar de alquiler porque estoy usando el garage de mi casa para poner un kiosco? ¿Cuánto ganaría si se lo alquilo a mi vecino para que estacione el auto, por ejemplo? Esos serían los costos de oportunidad. Quédense tranquilos que los ejercicios de este tema también son muy claros, ¿sí? Le vamos a dar todos los datos como para que ustedes puedan responder correctamente. De eso no tengan miedo, mientras sepan la teoría no va a haber problema. ¿Alguna otra consulta? ¿Avanzamos, Sergio, entonces? Ahí está. Ahí está lo que les dije recién, ¿sí? Sí. Paso. Es muy simple, exacto. El tema del ingreso marginal. Exacto, el ingreso marginal también es una fórmula matemática en donde lo que se intenta obtener es en cuánto se incrementa mi ingreso total cuando se incrementa la cantidad, ¿sí? Y ahí les hace la aclaración que para una empresa que trabaja en un mercado competitivo, el ingreso marginal va a ser siempre el precio. A ver si alguien me puede responder por qué. Depende de la respuesta, me voy a dar cuenta si entendieron o no. Repito la pregunta. ¿Por qué en competencia perfecta el ingreso marginal es siempre igual al precio? Porque no podemos modificar el precio. ¿Cómo? Porque son precios aceptantes. Porque claro, porque somos precios aceptantes. ¿Y qué condición se debía cumplir respecto del ingreso marginal? ¿Cuál era el punto óptimo que lo habrán visto con Sergio? Relacionando ambas curvas, ¿no? Ingresos y costos. El punto óptimo es donde se cruzan las curvas del ingreso marginal y el coste marginal. Perfecto, eso también tiene que quedar muy claro. Y les tiene que quedar claro geométricamente. Acuérdense de la forma de las curvas y lo que va en los ejes, porque ahí tienen la respuesta. ¿Sí? Bien, ¿avanzamos, Sergio? Acá también, por acá es lo del tema del costo del beneficio económico. Que Lo que vimos también. recién, exactamente. Igualmente todo esto está en la filmina en el aula virtual, ¿sí? Tienen que ir y repasar nada más. Y bueno, después acá está lo del tema de ingreso total mayor a costo total, obtiene beneficios. Si es igual, un beneficio nulo. Esto es bastante simple e intuitivo, ¿no? En cualquier tipo de empresa. ¿Qué más había acá? Ahí listo, ya está. ¿Nada más? Bueno.